quiero bendecir tu vida con una palabra de Dios, tú que me estás escuchando. Quiero poder transmitir una de mis experiencias al principio de mi convertimiento al Señor. Y para ello quiero dar un texto clave, amén, y quiero leerlo en el nombre de Jesús. El libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, y dice el Señor, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús, antes de poder, de haber partido a los cielos, el Señor dijo a sus discípulos, el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y quiero, base al poder del Espíritu Santo, quiero contar mi primera experiencia que yo tuve con el Espíritu Santo, una de mis primeras experiencias, amén, entre muchas. Y recuerdo que a la edad de unos 16 añitos, más o menos yo ya tenía, si no mal recuerdo, yo cada día solía meterme en mi habitación detrás de comer. Y yo me metía a oscuras a poder buscar a Dios, a poder orar y a poder adorar a Dios. Y yo recuerdo que yo agachaba todas las ventanas, todas las persianas, perdón, y ponía todo el cuarto oscuro de tal manera que no me podía ver ni siquiera la palma de mi mano. Amén. Y recuerdo que un día orando y adorando a Dios en una gloria tremenda, un día normal, amén, como otro. Y recuerdo que de repente toda esa habitación oscura se emprendió por unos momentos como 3 segundos de una luz que iluminó toda esa habitación en blanco, de tal manera que me sorprendí. No conocí ni siquiera qué estaba pasando y qué estaba sucediendo, me estaba volviendo alucinado. Y digo, ¿esto qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido aquí? Y fue cuando de repente me estaba haciendo esas preguntas, sorprendido, y recuerdo que pude escuchar, pero atentamente y con un oído muy fino pude escuchar a niños, como voces de niños, que se estaban riendo y estaban diciéndose uno a otro, diciendo, calla, porque igual nos puede escuchar, calla, que nos puede escuchar. Y en esos momentos, yo sorprendido de todo lo que yo estaba viviendo en esa situación, abro la persiana pensando de que había a lo mejor niños por ahí o por el patio de luz que daba, y no había nadie, había un silencio, solamente estaba yo y todo lo ocurrido que me estaba pasando. Y comprendí, me vino a mi espíritu que eran ángeles, pequeños ángeles que eran ángeles como niños, no sé, era algo extraño, algo raro que nunca había podido experimentar, y hasta el día de hoy lo guardo en mi corazón y tengo en silencio esa experiencia por la cual quiero contar con vosotros para que pueda haceros bien, y si alguna vez hayáis podido sentiros identificados. Nada, y a lo ocurrido guardé silencio, lo guardé en mi corazón, no le conté nada a nadie lo que me ha sucedido, lo que sé, que empecé a llorar, empecé a sentir un quebranto dentro de mi interior de una manera muy especial. Pude sentir a Dios muy cerca, la presencia de Dios era muy fuerte, y yo solamente quería llorar y agradecer a Dios por estar aquí conmigo, por haberme visitado. Pero al comienzo de mi rutina diaria
de orar cada vez que yo terminaba de comer, siempre me encerraba en el cuarto a orar. Y una de las veces yo oraba al Señor y, y no entendía muchas cosas de las que yo estaba sintiendo eh, y estaba viviendo, porque eran nuevas experiencias, nuevos sentimientos, que fue a raíz de esa experiencia que yo tuve que la habitación se iluminó. Amén. Entonces yo le decía al Señor, Señor, no entiendo qué me sucede, no entiendo qué me ocurre, por qué siento estas sensaciones, por qué siento estos sentimientos tan fuertes, e incluso me ponía a orar, y cuando me ponía a orar me salía palabra de mi boca, palabra inspirada. Ahora sí yo tengo el conocimiento, ahora sí lo sé, pero me salían palabras inspiradas del Espíritu, lo cual yo antes no sabía, y me salían solas las palabras, y por ejemplo yo oraba y me salía la palabra: así te dice el Señor, así te dice Dios, Dios te dice así, Dios te ama, la palabra de Dios dice, y me salía como un fuego como de mi boca, y yo no entendía el por qué. Me estaba volviendo confuso entre todas las experiencias que yo vivía, entre todas las situaciones en las cuales me podía encontrar, y solamente lo tenía yo en silencio y con Dios. Me estaba volviendo loco, y yo se lo decía al Señor: me estoy volviendo loco porque no entiendo por dónde estoy pasando, porque nadie ni siquiera me podía comprender a todo lo que yo estaba viviendo, porque era algo único y específico para mi vida. Y recuerdo que una de las veces fuimos al culto de Reus, que es por donde yo estaba viviendo por aquellos entonces, en Tarragona, Reus, y fui a la iglesia a visitar juntamente con mi hermano y su familia, mi cuñada y mi sobrino. Amén. Y recuerdo que fuimos al templo de la iglesia de Reus, una iglesia bendecida, una iglesia gigante y grande por aquellos entonces, sigue siendo, pero llamaba mucho la atención porque era una de las primeras iglesias muy grandes y muy favorecidas en aquella época, cuando yo tenía pues unos 15, 16 añitos. Amén. Y recuerdo que de visita vino un hombre muy bendecido y muy usado por Dios. Y cuando terminó el culto, cuando terminó el servicio, ya nos íbamos para el coche, ya para la casa, despidiéndonos de los hermanos. Y fue cuando me llama mi cuñada por detrás y me dice: hey, Fran, me dice, oye, espérate, vamos a orar. Vamos, que está el pastor que ha venido de visita y está dando profecía. Vamos a que ore por nosotros, a ver si el Señor nos hablara por medio de él en profecía. Amén. Y yo pues, amén, vamos. Y de que vamos y veo todo el panorama, veo como, ¿qué te digo yo? Como 50 personas en fila, en fila uno a uno, esperando a que orase ese hombre de Dios por esas personas. Amén. Y nosotros nos pusimos en la fila, gloria al Señor. Y para ser breve, cuando llegó mi momento, gloria a Dios para siempre, recuerdo que este hombre empezó a orar por mí, se arrimó a mi oído y me dijo: así te dice el Señor, no pienses más, ni digas más que estás loco. Dice: así te dice el Señor, es mi poder que yo he puesto sobre ti. Y de repente empecé a quebrantarme y se me vino la imagen
en mi quebrantamiento, la imagen de aquella situación en mi cuarto cuando se iluminó por completo durante 3 segundos. Y recuerdo cómo el Señor me visitó en un soplo por medio de este hombre de Dios. Empezó a soplar y sentí como un viento, pero un viento increíble, que no era normal. Eh, y se apoderó de todo mi ser y de todo mi adentro. Y fue algo que Dios rompió. Hubo un rompimiento en mi vida donde el Señor empezó a obrar en mi vida de una manera muy especial, muy, muy sensible y muy atentamente. Recuerdo que tenía que estar, solamente guardaba silencio, me gustaba escuchar en el silencio, poder escuchar lo que el Señor en los momentos me quería decir y me quería expresar. Amén. Y recuerdo que saliendo de aquel lugar, bendecido, tocado por el toque de Dios, y vamos para la casa y vamos para la casa de mi hermano. Y me dice mi cuñada, vamos, vamos a orar, vamos a quedarnos a orar aquí en el comedor, necesito orar. Y yo pues la acompañé para orar, vamos a orar, amén. Y recuerdo que antes de camino a la casa, saliendo de la iglesia, de camino a la casa, en el coche, yo ya miré a mi cuñada y yo vi en ella una preocupación muy fuerte, una preocupación por hablar en lengua. Y yo sentí en mi espíritu que debía de soltarle esa palabra, porque se me vino la autoridad. Es una autoridad como que te da Dios de peso, a la misma vez de paz y de seguridad, y saber que no eres tú el que habla, sino que es el Espíritu de Dios por medio de ti. Y el Señor me pudo mostrar parte de sus sentimientos, que cómo se sentía en esos momentos. Y yo la vi en una profunda tristeza, en una duda de que ella quería recibir las lenguas y quería hablar en lenguas, porque ella por entonces no había recibido los dones de las lenguas. Amén. Y yo eso lo guardaba en secreto, amén, y lo guardaba en mi corazón, y yo hablaba con Dios, amén. Y cuando ya lleguemos a la casa, como he dicho antes, nos pusimos a orar, gloria a Dios, y en esos momentos estamos orando, presentando al Señor la oración y dándole el lugar al Señor y a su presencia, que venga siendo Él el que vaya dirigiendo y administrando esta oración. Amén. Y en esos momentos sentí como ese fuego, y a la misma vez como una inquietud, pero a la misma vez con seguridad, con paz y con autoridad, y sabiendo de lo que yo estaba diciendo. Amén. Y era como un fuego que no lo podía retener, tenía que declarar la palabra profética de Dios. Amén. Y fue en esos momentos cuando ya no me pude retener y yo le dije: así te dice el Señor. ¿Por qué dudas? Dice el Señor. ¿Por qué dudas de lo que yo ya he puesto en ti? Siente el fuego dentro de ti. Siente ese fuego dentro de ti, dice el Señor, porque ese fuego lo he puesto yo. Y ahora de repente le digo y suelto la palabra y le declaro: en el nombre de Jesús, habla en lengua. Y fue cuando de repente cayó una gloria, una unción terrible de Dios que
que se desató su lengua de una manera que empezó a hablar en lenguas y no podía parar y parar. Un fuego, una gloria, un peso de gracia y de misericordia de Dios que inundó por completo la habitación del comedor, gloria a Dios. Fue algo inexplicable, algo muy especial, muy hermoso, y fue una de mis primeras experiencias en profecía, en dar el mensaje profético de parte del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y yo quiero contar esto porque a lo mejor quizás hay muchas personas que se hayan podido sentir solas, se hayan podido sentir confundidas y con dudas y que nadie les pueda comprender y nadie pueda escuchar porque igual pueden sentir que se sienten rechazados o incluso que puedan pensar la gente de que están locos o locas, ¿no? Pero hoy te animo de que si sientes cualquier experiencia similar a esta, gloria al Señor, a la que yo he podido contar, no tengas duda, no tengas miedo y no tengas temor, sino preséntalo todo al Señor. Guarda silencio pero con Dios, y dile al Señor que te muestre, dile al Señor que te enseñe, dile al Señor que te dirija. Él nos ha dejado su Espíritu para guiarnos, amén, así como lo declara el libro de Juan, capítulo 14. No estamos solos, nos ha dejado al Consolador, al Espíritu Santo, para dirigirnos y para conducirnos a toda la verdad de Dios. Amén. Yo quiero dar un consejo, gloria al Señor, un consejo desde mi experiencia. Mi consejo es: ajúntate con gente que sepa valorarte y que tenga las mismas, el mismo anhelo, amén, que tú, gloria al Señor, el mismo deseo y el mismo hambre de Dios que tú. Júntate con gente que sepa valorarte y que sepa darle la gracia y la gloria a Dios, aleluya. Gente que te aporte y que no te contrarreste. Amén. Amén. Te invito en el nombre de Jesús y lanzo esta palabra, gloria al Señor, porque mi único deseo de poder compartir esto es para que puedas crecer y para que puedas desarrollarte en el mover y en el llamado que únicamente y específicamente Dios ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Que Dios te bendiga y un abrazo de tu hermano. Amén. Bendiciones.